aquí tenemos lo siguiente. Como veis, una pecerita donde vamos ahora, echamos agua, pero vamos a echar un colorante, que en este caso va a ser Coca-Cola, para dejar el agua con color. Mirad, es así de sencillo. Una pecerita que puede ser perfectamente el depósito del barco. Este es el depósito del barco, con los litros que el barco tenga. Aquí yo tengo una bomba de 12 voltios. Casi todos los barcos tienen su pequeñita bomba de 12 voltios. Todo va alimentado con una batería. En mi caso, esta es la batería de mi moto. La batería de mi moto, pequeñita. Todo pequeñito. Tenemos un inversor de 300 vatios, incluso de onda modificada. Ni siquiera es onda pura. Este inversor a mí me ha costado 30 euros. Suficiente. Y entonces, pues, mirad, aquí tenemos el filtro. Y ahora, antes de conectarlo, voy a explicaros un poquito lo que antes veíamos en la parte teórica. Este es el cartucho cortado en sección. Este es el cartucho cortado en sección. Aquí tenemos una lámina de polipropileno que lo que va a hacer es van a quedarse las partículas de mayor tamaño. Tenemos aquí el carbono activado comprimido. Esto es muy importante. Este carbono activado está sacado de una corteza de coco. Está molida. Una vez de molerse, se prensa y cuando está completamente compacto se pone a 1100 grados de temperatura. Se le quita el oxígeno y se le inyecta un gas oxidante y en ese momento se producen millones de microexplosiones internas. Con lo cual, algo que es completamente macizo se convierte en completamente poroso, pero con un poro concreto, con un poro de 0,2 micras. Significa que aquí tenemos, curiosamente, una cantidad de superficie en contacto con los contaminantes brutal. Este es el que nos va a eliminar todos los elementos orgánicos e inorgánicos, pero curiosamente va a dejar pasar los minerales buenos, va a dejar pasar los carbonatos y va a dejar pasar los cloruros. Te va a quitar el exceso de cal, porque la cal del agua, la cal, yo siempre lo explico, no es un contaminante, es un nutriente. De hecho, las aguas duras son mejor para el cuerpo que las aguas blandas. Lo que pasa es que para lo que es malo la cal es para las cañerías, para las máquinas, para la lavadora, la lavavajillas, las calderas, para eso sí es malo la cal, pero para el ser humano no es malo la cal. Este filtro lo que tiene es que como el poro es de 0,2 micras, las partículas de carbonato cálcico de mayor tamaño que 0,2 micras se van a quedar aquí. Con lo cual va a dejar pasar el calcio que nuestro cuerpo necesita. A partir de ese momento, después de pasar el agua por aquí, va a pasar por este tubo y aquí es donde se enciende una lámpara. Pero curiosamente esta lámpara, ¿cómo se enciende? Pues esta lámpara se enciende a través del módulo electrónico que tenemos aquí, que por inducción magnética, este es el módulo electrónico que va conectado a una fuente de alimentación de 19 voltios, que la vamos a conectar ahora, y esto aquí no hay ningún tipo de contacto eléctrico. En el momento en que abrimos el grifo, el cerebro detecta que está entrando agua, le da señal a esta bobina primaria y con esta bobina primaria se enciende la bobina secundaria y se enciende la lámpara. Cuando cerramos el grifo, se apaga la lámpara. Con lo cual la lámpara no está consumiendo más que en el momento en que está radiando con esa luz ultravioleta C al agua que pasa por este tubo reactor. Y el agua pasa en X milisegundos, con lo cual nos garantiza el 99,99 de destrucción de cualquier elemento vivo que el agua pueda tener. Y es así de sencillo, o sea, es un producto, o sea, yo de verdad me quedé alucinado cuando hicimos las pruebas, cuando estuvimos con los ingenieros que nos dieron el curso, porque es un producto alucinante. Aquí tenemos un cartucho que está usado, es un cartucho que lleva el más, que es el filtro de Xavi de su casa. Ponemos la tapa, ponemos una tapita. Y esta tapita es importante que tenga una posición que haga claro, porque si os fijáis aquí en esta tapita aparece una pequeñita ventanita. Es completamente ciega menos en esta ventanita. Y esta ventanita es importante que esté en su sitio porque este cerebro, además de meterle corriente, tiene un lector que lee un chip que tiene el cartucho dentro. Porque en ese chip se detectan todo lo que está pasando por el agua. Y ese chip lo lee 2 veces al día el cerebro y te indica en su monitor en qué condiciones está el filtro. Y es el que te va avisando cuándo lo tienes que quitar, cuándo lo tienes que cambiar. O sea, la maravilla es que yo no me tengo que preocupar. Él me va a decir el momento en que tengo que cambiar el filtro porque ha llegado al final de su vida. Entonces, el montaje es así de sencillo. Hemos enroscado, lo hemos puesto a tope,
lo ponemos en esta, lo metemos en su cuba, lo metemos aquí en su cubita, tiene unas muescas, hacemos un poquito de presión para que se haga el cierre, el ajuste. Va con este anillo, se pone este anillo, ponemos este anillo y ya tenemos el filtro, tiene que hacer tope, eso, ya está el filtro en su posición. Ahora vamos a hacer lo siguiente, mirad, he puesto, aquí ves un grifo, he simulado el grifo que puede haber en un barco. Solo necesitamos un grifo que tenga la boquilla con una salida estándar, que tenga ese aireador que tienen los grifos. Quitamos el aireador y ponemos esta boquilla. El filtro viene con este tipo de manguerita y con unos anillos adaptadores que se adaptan a todos los grifos con salida estándar. Aquí lo que he hecho es, bueno, pues voy a instalar esto aquí, ya vais a ver, y ahora hacemos el montaje. Instalamos esto aquí, lo pongo aquí. Vale. Vale. Entonces, volvemos a lo antes. Este es el depósito del barco, donde aquí está el agua del barco. El agua del barco pasa por la bomba del barco, que en este caso es esta bombita eléctrica que tenemos aquí. Que esta bombita eléctrica que estamos aquí está alimentada a 12 voltios. Vale. Este cerebrito electrónico, como hemos visto antes, va alimentado con esta fuente de alimentación, que son 19 voltios en continua. Pero la fuente de alimentación te viene para que tú la conectes a 220. Y para eso utilizamos el inversor. Este inversor. Un inversor es un aparato que lo que te hace es convertir la corriente continua en corriente alterna. Es exactamente al revés que un rectificador. En este caso, vamos a conectar la fuente de alimentación al inversor. Está conectado aquí. Vamos a conectar el inversor. Ya está funcionando. Ya empezará a sonar. Ya ves cómo empieza a sonar. Ya ves cómo empieza a sonar. Empieza a sonar. ¿Por qué suena? Porque no está en su sitio. Esta es la forma en la cual nos va a avisar siempre si hay cualquier problema. Vamos a instalar. Lo instalamos aquí. Y le vamos a poner su tapita. Perdón, antes de poner la tapita vamos a instalar los tubos, sí. Vamos a desconectar esto primero para que no siga haciendo ruido. Vale, tenemos la parte hidráulica, mirad. Aquí tenemos el circuito cerrado. El circuito cerrado es el agua del depósito. Pasa por la bomba y de la bomba la metemos al grifo. ¿Correcto? Este es el latiguillo del grifo. Agua, depósito, bomba, grifo. Vale. Entonces, esta es la boquilla que viene con el filtro y estos dos tubos son los que vamos a conectar al filtro. El filtro, como veis, tiene un tubo de 3 octavos de pulgada y un tubo de 5/16 de pulgada. Agarramos. Como son de diferente sección, no hay problema de equivocarse. Ponemos uno en un sitio, metemos aquí y metemos el otro. Ya está. Y ahora tenemos la parte hidráulica ya conectada. Ahora lo único que tenemos que hacer es cuando le demos la bomba a funcionar, empezar la bomba a meter el agua en el filtro. Vamos a poner el cerro en su sitio. Vamos a poner la tapa en su sitio. Y ahora sí, vamos a conectar el filtro. Ahora el filtro, veremos cómo se pone. Vale. ¿Qué aparece? Aparecen dos segmentos en azul. ¿Por qué? Porque es un filtro que está a medio uso. Por este filtro habrán pasado unos 3.000 litros de agua. Cuando el filtro es nuevo, estas 4 dígitos están en los 4 encendidos. A medida que el filtro se va consumiendo, que van pasando los litros. El filtro está diseñado para filtrar 5.000 litros de agua, 5.000, 5.500 litros de agua. Pero en función del grado de contaminación del agua, puede que en zonas muy contaminadas, pues acorte la vida del filtro unos litros. Pero por lo general, 5.000, 5.500 litros sin ningún tipo de problema. Aquí lo tenemos puesto. Vale. Entonces, ahora vamos a agarrar y voy a conectar con estas dos pinzas, negativo y positivo. ¿Veis? Ahora el agua está entrando directamente y está saliendo por el grifo. Esta sería el agua normal del depósito para fregar. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Le damos a esta llave. Entonces ahora el agua está entrando.
por el filtro y va a salir, cuando llene el filtro, va a salir por este cañito pequeñito. Ponme una Coca-Cola, por favor. Es que es sencillo. Vamos a probar con esta Coca-Cola. Vamos a colorear el agua. Le está entrando este agua. Haced como un vasito, por favor. Si vuelvo a abrir la llave, mirad. Aquí está saliendo el agua de aquí. Mirad qué color tiene esta. Ya no mirad qué color tiene esta. Es la misma agua. ¿Veis? Esta es el agua filtrada. Y esta es el agua sin filtrar. Esto es lo que hace el filtro. En este caso el Coca-Cola, que lo que hemos hecho es meter un colorante para que se vea. Pero lo mismo te lo hace con cualquier contaminante. Por eso, hombre, cuanto más limpio esté este depósito, mejor. Eso está claro. Cuando yo estoy en puerto, lo lleno con agua del pantalón, que es agua con cloro, con lo cual ya está el agua bien. Lo que tengo que hacer es, cuando voy a salir, utilizo el filtro para beber. ¿Qué quiero fregar? Hago esto. Sale un poquito más porque tiene un exceso de presión. Pero ahora enseguida dejará de salir por aquí. Entonces, tengo que fregar, tengo que hacer cualquier cosita, pues utilizo el agua normal del río. Pero cuando voy a cocinar, voy a beber, voy a hacer algo, le doy a la llave y bebo este agua. El montaje es maravilloso. En el barco lo ponemos con ese, déjame el soporte, por favor. En el barco lo ponemos con este soporte. Este es un soporte que enganchamos en cualquier parte del mar, con el mismo amparo. Aquí enganchamos el filtro, que viene para que se quede fijo, aunque el barco escole nunca se va a mover, y lo conectamos con esta manguerita al grifo que tenemos en la cocina. ¿Qué maravilla tiene esto? Que yo puedo tener el filtro instalado en mi casa, me voy el fin de semana al barco, lo desmonto de casa y lo instalo en el barco. Por lo cual no tengo que tener dos filtros. Hombre, y que tener dos filtros, pero si el barco lo vas a usar un fin de semana cada 5, pues no tiene sentido. Úsalo en casa todos los días y cuando te vas el fin de semana al barco, lo llevas al barco. Yo en mi casa lo uso todos los días, cuando me voy de vacaciones lo llevo a vacaciones. Lo desmonto de casa, lo meto en una mochilita, lo empaqueto y luego le facturan el avión, lo monto en el drive en el coche. Y esa es la maravilla que te puede decir. A mí me alucina este producto por lo sencillo, lo versátil, lo pequeñito que es y todo lo que hace. Ya ves. Si seguiríamos así 2 horas, esta agua quedaría completamente transparente. Porque ahora es un circuito cerrado. ¿Veis? Ya todo el agua está limpiándose, 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 limpiándose. Y, de verdad, no sabe a Coca-Cola, no sabe a nada. Ya, risa. Elimina, bueno, y veis qué sencillo. Una batería de moto. Cualquier batería en un barco, evidentemente, tiene bastante más amperaje. Pero es que el consumo es mínimo. Esto son 19 voltios. La bomba esta consume más. Esta consume 35 amperios. Perdón, 35 vatios. Es de 3 amperios, 36 vatios. Pero esto no consume prácticamente nada. En una casa, en un año no llega a consumir ni 0,8 kilovatios al año. Porque, insisto, cuando cerramos el agua, deja de funcionar la lámpara. La lámpara solo se activa cuando está filtrando el agua, cuando está pasando el agua para inactivarla de cualquier elemento. Bueno, pues no sé si alguien tendría algún tipo de pregunta, porque estamos ahora en el momento adecuado. Si tenéis alguna preguntita. ¿Puedo probar el agua? Sí, por Dios, hombre, claro. Espera un poquito, hombre, por favor. Bueno, pues ya que estamos. Claro. Espera, vamos a. No es Coca-Cola, o sea, no es. No es veneno lo que has echado. Pero a ver si te sale la Coca-Cola. No sabe agua. Pero incluso cuando usas con agua que sabe mal, joder, la diferencia es brutal. O sea, cuanto peor sepa el agua, más nota la diferencia. Yo recuerdo que hacer esta prueba en el Ejército de Almería, que Dios mío, bendito de las aguas que he probado, casi me muero.
Los del pueblo que estaban, bueno, del pueblo hicimos esta prueba en una clínica veterinaria, la gente no se podía creer cuando probaban el agua que era la misma agua del río. Miraban a ver si yo tenía agua por otro sitio, porque le había quitado todo el sabor horrible que el agua tenía. Te deja un sabor de agua pura, un agua rica, un agua sin problemas, y bueno, pues ya veis, baratito, se desmonta, se monta, se desmonta, a cuando llega a su final de su vida útil, te va a avisar y te va a poner un cartucho, reemplace el cartucho. Se cambia el cartucho, se vuelve a colocar el cartucho nuevo y otros 5.000 litros de agua. Pues eso, si alguien tiene alguna preguntita. ¿Y qué tal es el agua filtrada con filtros instalados en casa de ósmosis? La ósmosis, lo decía al principio, es un producto que aparece para uso sanitario. Para los enfermos de diálisis que no les funciona el riñón, cuando les pasan por la máquina, tienen que mezclar parte de la sangre con agua destilada. Entonces, la ósmosis lo que te hace es una prácticamente destilación del agua. Te elimina. Mira, para entender un poquito, yo lo explico de una manera muy sencilla. La ósmosis inversa es una membrana semipermeable. Imaginaros todos vosotros que agarráis el típico globo y lo llenáis de agua. Ese globo lleno de agua no escurre el agua, no pierde. O sea, el agua está dentro del globo. Pero imagínate que con el globo lleno de agua me pongo yo a soplar. Y tengo tanta fuerza en mis pulmones que el globo empieza a sudar. Eso es una ósmosis inversa. Es una membrana que a presión atmosférica es impermeable, pero a alta presión se convierte en permeable. Pero claro, ¿qué significa? Que va a pasar parte del agua que está dentro del globo, no todo el agua. Ese es el asunto. Primero, si dentro del globo tengo 1 litro, solo van a salir 250 centímetros cúbicos, o menos, con lo cual el resto a la basura. Claro, la membrana de la ósmosis es tan pequeñita que me va a dejar pasar la molécula del agua, H2O. Todo lo que tenga más tamaño que el H2O me lo va a quitar. Y claro, el ser humano no puede beber ni agua destilada ni agua de mar. Tanto si bebemos agua destilada como si bebemos agua de mar, nos morimos por deshidratación. Importante este concepto. Para que el agua entre en la célula, tiene que tener la misma osmolaridad que la célula, la misma cantidad de soluto, de sales minerales que la célula. Entonces, si la célula tiene determinadas cantidades de sales minerales y yo bebo agua de mar, que tiene mucha concentración de sales minerales, ¿qué hace la célula? Me cede agua para que pueda entrar. Y al cederme agua, me muero por deshidratación. Pero si yo ahora hago lo contrario, bebo un agua destilada que no tiene minerales, la célula ¿qué hace? Me cede minerales, me muero por deshidratación. Curioso. Los alpinistas, aquí nuestro gran amigo Juanito Yarzábal, cuando suben al Everest no llevan ni una botella de agua, nada. ¿Por qué? Porque la nieve a 8.000 metros es agua destilada. Agarran nieve, la calientan, le echan una pastilla mineralizadora y se beben eso. No pasa nada si un día beben agua destilada, no pasa nada si bebes un claro, por supuesto que no pasa nada. Lo mismo que no pasa nada si te bebes medio litro de agua de mar, lógicamente. Pero si estás a 8.000 metros bebiendo todos los días agua destilada, posiblemente no bajes del monte. ¿Entendéis? Este es el concepto. El agua tiene que tener H2O y tiene que tener minerales. Es más, lo decía antes, el carbonato cálcico del agua es bueno para la salud. Personas que beben aguas duras posiblemente tengan su sistema cardiovascular mejor, protege el corazón, el calcio. Es el mineral que más protege el corazón. ¿Para qué es malo el agua dura? Pues para cocinar legumbres. No haces unas aguas con agua dura nunca. Para hacer espuma cuando te lavas. Pero para el cuerpo es buenísimo, para que es desagradable de sabor. Beber el agua con mucha cal porque parece que estás bebiendo agua con tiza, parece que estás chupando la pared. Pero no es malo, o sea, no es un contaminante la cal. Entonces, para eso se utiliza la ósmosis inversa. Pero la ósmosis inversa no te da agua constante, te llena un depósito pequeñito que cuando has gastado ese depósito necesitas un montón de tiempo para volverlo a llenar. Es un aparato que ocupa una barbaridad. Si no hay otra cosa, pues no hay otra. Mejor es eso que nada. Pero de verdad es que no tiene absolutamente nada que ver. Insisto, el agua tiene que tener H2O y los minerales adecuados. Porque ahora hay mucha milonga, que si el agua oxigenada, que si el agua hidrogenada. Al agua lo que tenemos que quitarle los contaminantes, porque lo que te va a perjudicar son los contaminantes. El agua embotellada tiene los contaminantes de los plásticos y el agua del grifo tiene los contaminantes, lo que hemos dicho. La solución, porque hace lo mejor de cada cosa. Sí, a mí me interesa, me puede interesar que el agua me venga con cloro, porque bueno, me garantiza
que posiblemente por el camino no tenga mucha cantidad de bacterias. Pero ¿por qué me tengo que ver yo ese cloro? ¿Entendéis? Para eso lo pongo en el punto final. Lo pongo en el punto final. Y ¿sabes quién es mejor nota en este agua? Los animales. Si tú tienes un perro, tienes un gato, y le das agua del filtro y agua del grifo, al momento va a elegir la del filtro. Yo tengo una perra, por más que intento engañarla, y los que tienen... El gato es todavía muchísimo más sensible. El gato es infinitamente más sensible. Pones un gato, agua del filtro y agua del grifo, vamos, al instante va a ir al del filtro. Pero bueno, pues... ¿Alguna preguntita más? Sí, hay unas cuantas. Rosa nos pregunta, o os pregunta, a ver, ¿con qué presión mínima y máxima opera? Bien. Presión mínima a partir de 2 bares. Es más, esta bombita que tengo aquí es de 2 bares. A partir de 2 bares. Y presión máxima, 4 bares. Si yo voy a un sitio y tengo más presión, le pongo un regulador de presión. Pero sobre todo porque, y es importante ese concepto, lo mismo que el caudal de salida. El caudal de salida tenemos que regularlo entre 4 a 4 litros y medio por minuto. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, 6 kilos de presión, al tener 6 kilos de presión me pueden salir por minuto 8 litros, 9 litros, 7 litros. ¿Qué pasa si me salen 7 litros? Que el agua pasa demasiado rápido y no pasa los milisegundos que tiene que pasar para que la luz ultravioleta inactive lo que pueda tener dentro. ¿Entendéis? Primero el filtro elimina los elementos orgánicos e inorgánicos, pero la lámpara elimina los elementos vivos. Y si el agua me pasa muy rápido, para que me elimine esos elementos vivos tiene que pasar X milisegundos el agua por aquí. Si pasa al doble velocidad, dice el SF, no, entonces no te garantizo de que esta lámpara ha hecho su eficacia. Por eso yo siempre tengo que regular. Más o menos entre 2, 3, 4 kilos de presión, el caudal de salida está entre 3,5 y 4,5. Ese es el caudal correcto. Por ejemplo, por eso mismo en colegios donde necesitaban, esas escuelas de Cantabria, donde hemos puesto muchos sitios y necesitaban llenar muchas jarras a la vez, pusimos 2 o pusimos 3, para que cada uno llenara. Con 1 a 4 litros por minuto se tiraban toda la mañana. Entonces les poníamos 2, poníamos 3. Claro, si cuantos más pongas, también más litros te limpia, más litros te depura. Cada filtro te depura 5 mililitros. Bueno, pues tenemos. Eso es un poquito el tema. ¿Y más? Las temas medioambientales, aquí para el amigo Xavi, que quiere decir algo. Jaime os pregunta a ver qué es lo que da o quita el sabor al agua. ¿Perdón? ¿Qué es lo que da o quita el sabor al agua? A ver, ¿qué es lo que le quita? ¿Qué le da o le quita? Pues los elementos que tengan su composición. O sea, los minerales, el calcio, el magnesio, no le da mucho sabor. El mayor sabor te lo van a dar el cloro. Por supuesto que el cloro es una barbaridad, porque aparte no siempre el agua lleva la misma cantidad de cloro. La cloración suele ser automática, en función de la cantidad de materia orgánica que está en la depuradora, se inyecta de forma automáticamente el cloro. Entonces a veces vas a tener agua que sabe menos a cloro y a veces agua que sabe mucho más a cloro. Y luego, los elementos sobre todo que pueden tener, los minerales apenas dan sabor al agua. Te puede dar también un sabor un poquito como a óxido en las partículas de las tuberías. Depende de qué zona. Y por supuesto, si tienes zona, el plomo, las tuberías de plomo, sí agregan un determinado sabor. Pero sobre todo son los elementos que están en su composición. Hay muchas aguas que tienen cantidad bastante grande de arsénico. Es que yo, de verdad, no he puesto más que el 1% de todo lo que tengo. He puesto 2 vídeos de los 50 vídeos que puedo tener. Pues por eso al final los he puesto en mi email. Cualquiera que quiera más información, le puedo enviar información hasta hartar. Porque yo llevo 17 años con este aparato, me lo he pateado por todos los sitios y de verdad, es una pasada, es una pasada. Hace 3 meses, en mitad de la pandemia, di una charla para 11 países de latinoamericanos, porque ni os cuento, porque nosotros vivimos en el primer mundo, pero primero. Latinoamérica y determinadas partes de Estados Unidos, mucho que son los gringos, tienen un agua, pero para salir corriendo.
Y había la charla que ya te di, que había gente de Panamá, de Estados Unidos, de Canadá, de República Dominicana, de Argentina, de Brasil. Bueno, cuando las preguntas me comentaban los problemas que tenían, yo me quedaba aterrado. Aquí no tenemos esos problemas, pero sí tenemos una problemática importante y sobre todo los contaminantes emergentes. Porque, insisto, y eso sabe mucho Xavi, que es el que está con las normas. No hay normativas europeas, no hay normativas españolas. Sí, Rosy, a saber también a ver si el aparato puede tener más de agua. Pensando en los baños de los barcos, que aparte de la salida de la zona de cocina, pues también tenemos la salida del baño. ¿El mismo aparato podría prestar servicio a los dos grifos? Sí. Tenemos que entender, a ver, yo este aparato, en varios de las fotos que he enseñado, hay una foto que he puesto que lo tengo instalado en un concesionario de Ford. Bueno, pues en ese concesionario el filtro no solo alimenta la fuente que enfría y calienta, también el filtro alimenta la máquina de cafés que tiene al lado. O sea, la máquina de cafés que tiene al lado, claro, hay que entender, de aquí van a salir 4,5 litros. Entonces, la máquina de cafés tiene un depósito de 8, 10, 12 litros. ¿Vale? Cuando ya ha llenado ese depósito de 8, 10, 12 litros, cuando a medida que se va gastando el depósito de la máquina, tiene un sifón como los inodoros, una válvula y luego la mete en agua. ¿Entendéis? Por ejemplo, cuando yo instalo este filtro en una cafetera, yo sé que una cafetera, por muchos cafés que tire, no va a gastarse 5.000 litros de agua en un año, porque prácticamente el filtro tenemos dos elementos que son los que determinan cuándo lo tenemos que cambiar. 5.000 litros de agua o un año de uso. ¿Por qué el año de uso? Porque cuando el filtro está inmerso en agua, y siempre en agua fría, el carbón activado a partir del año empieza a perder propiedades. Y aunque sigue filtrando, y mirad si sigue filtrando, os lo digo, además eso se me ha olvidado comentarlo, en las certificaciones que NSF certifica que quita lo que quita, no cuando el cartucho está nuevo, pues sí, el cartucho está recién comprado. Pero oye, cuando hayan pasado 1.000 litros, ¿me seguirá limpiando lo que me dices? Cuando hayan pasado 2.000 litros, ¿me seguirá limpiando? Pues una duda. Pues mira, ¿sabes lo que hace el NSF? Si esto está preparado a 5.000 litros, le hace pasar por el filtro 7.000. Y cuando han pasado 7.000, le hace la analítica. Y solo dice NSF que quita cuando lo quita por encima del 98,5%. ¿Entendéis? Con lo cual, no hay ningún problema que aunque te empiece a quitar, esperes un tiempito de cambiar. No hay la urgencia. ¿Qué es lo que yo le explico cuando tú no vas a usar el filtro en mucho tiempo? Sácalo, vacíalo y déjalo seco. Por ejemplo, os explico un caso. Yo hace unos años instalé en una urbanización en Baqueira, Belén, y varios chalés ahí preciosos, varios filtros. Porque el agua allí, horrible. Y claro, en muchos de aquellas personas vivían en Barcelona, pues van allí en invierno a esquiar. Yo les decía, hombre, cuando acabe la temporada, desmonta el filtro, saca el cartucho, lo vacías, lo envuelves en una toalla, lo dejas guardadito y el año que viene, cuando venga, lo vuelves a instalar. Porque si lo dejas metido dentro del filtro, aunque no lo uses, el chip va a detectar que ha pasado un tiempo y te va a decir pi, pi, y te va a estar dando el coñazo hasta que lo cambies. ¿Entendéis? Yo en mi casa no hago eso, porque en mi casa lo todos los días. Por eso la idea es, oye, yo lo tengo montado en mi casa y el fin de semana lo llevo al barco. Oye, que en mi barco estoy todo el día, pues mira, pues móntate uno al barco en casa, lógicamente. Pero hay muchísima gente que va al barco el fin de semana, o va al barco yo qué sé, igual en invierno hay gente, igual el barco no lo usa en 2 meses. Bueno, pues no vas a tener un filtro en el barco si no lo vas a usar, pues tenlo en casa. Y como la instalación es súper sencilla y es muy fácil de aprender cómo se... Las otras instalaciones son súper sencillas. Tenemos unos materiales que, nada, pim, pam, con 4 cositas, desmontas de casa, lo pones en el barco, desmontas del barco, lo pones en casa. Pero un poquitín el tema es ese. No podemos tener el cartucho metido en agua. Si lo tienes metido en agua, aunque no filtre agua, el carbono se va a degradar. Y va a seguir filtrando, pero ya, insisto, para que te dé las garantías que NSF te da, tiene que cumplir esas condiciones. ¿Sin más?
Sí, bueno, Fermín nos hace una pregunta que la voy a dejar para el final. Y Jaime nos pregunta a ver cómo se mineraliza el agua si el depósito está lleno de agua de la desaladora. De agua. Pero el aparato no sé. Yo creo que el aparato no ha avisado de que va a eso, pero... A ver, muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, hay muchas ósmosis, que las más caras, que todo lo que te quitan con la membrana osmótica, después te ponen lo que se llama un cartucho mineralizador y hacen pasar el agua por ese cartucho para que algo se pegue. Bueno, es un... Primero te lo quito y luego te lo echo. Bueno, en hostelería. ¿entiendes? Es un apaño, evidentemente es un apaño. Porque está claro, la desalinizadora lo que te hace es quitarte el salitre, te va a quitar salitre. Eso está seguro porque además está demostrado que te quita salitre. Pero no te va a quitar muchos otros componentes nocivos que el agua de mar puede tener. El agua de mar puede tener bacterias, puede tener un montón de cosas, puede tener un montón de pequeños elementos que, coño, que son perjudiciales. Por eso, antes me decía una persona, no, es que yo utilizo agua de mar para cocinar. Maravilloso, pero que sea un agua de una zona limpia. No la cojas en mitad del puerto, ¿entiendes? No puedes andar a rasco un poquitín y meter la botella. Ese es el tema. Entonces, pero sí, el tema está así. Pero, hombre, pero es una solución. Daros cuenta que si yo voy a estar con el barco, voy a estar 15 días, 20 días, un mes y medio, pues antes que cargar botellas de plástico, eso es lo que nunca hay que hacer, pues bueno, pues pongo la desalinizadora, evidentemente me remineralizo con lo que me sale y lo paso un poquito por aquí. Una cosita buena que tiene este filtro de carbono es que te va a aumentar el pH del agua medio grado más o menos. Si el pH normal es 7,2, 7,3, te la puede poner 7,8, 7,9. Pero bueno, insisto, eso es para que tú puedas beber agua bien, en condiciones, esos 15, 20, 25 días con la desalinizadora. Que tampoco es el agua la maravilla del mundo, pero tampoco vas a pasarte toda tu vida bebiendo agua desalinizada. Pero esto lo que te hace es mejorar, por lo menos, te va a garantizar a nivel de salubridad, que es importante. O sea, lo peor yo creo en un barco es que te pueden dar una gastroenteritis o pueden dar una historia que te vayas por la pata abajo. Eso es lo que te va a garantizar esto. Que ningún virus, ninguna bacteria que puede pasar la membrana. La membrana osmótica pasa por cualquier bacteria. Todas las bacterias son más pequeñas que el átomo del agua. Y los virus ni te cuento, el virus puede ser 1000 veces más pequeño que una bacteria, con lo cual si pasa el agua, los virus pasan, vamos, de procesión. Entonces, esto es lo que te va a matar todo. Y entonces, esa es la garantía. Por eso se utilizan las ONGs. Por eso esa diapo que hemos visto de la India. Cuando ONG llevan esto, en África, el problema no son los tiralometanos, joder, eso no han visto el color de la vida. El problema es que el agua puede tener el virus del cólera, puede tener el virus de la malaria. Y con una bacteria meto una bomba, funciono y saco agua, ¿entendéis? Y el agua pasada por aquí es infinitamente mejor que la pobre agua que van a beber esa pobre gente. Y esto no es un potabilizador de agua, ojo, esto no es un potabilizador. Esto es para purificar agua potable. Pero evidentemente, donde el problema que yo tengo es en los posibles virus que el agua tenga, esto por lo menos sabes que me los va a matar todos. Y me va a quitar un montón de porquerías, lógicamente. No me va a quitar los nitritos, no, porque los nitritos no tienen que estar en aguas tratadas, claro. Pero me va a quitar, por supuesto, la microbiología toda, que es el gran problema en esos sitios. Cuando entra un virus y cuando la gente se muere de cólera o de tifus por beber agua con esa bacteria o con ese virus. Sí, ¿más? Vale, sí, pues la única que me queda yo creo que es la de Fermín y te la he dejado para el final porque habla de a ver qué precio puede tener un equipo, una instalación de estas y sobre todo los consumibles. Pues mirad, eso es un poquitín, os digo, a nivel doméstico, el primer año te puede estar saliendo sobre los 20 céntimos el litro de agua. Digo, si comparas con las aguas embotelladas que están entre 35 a 60 céntimos el litro, más o menos. Y a partir del segundo año que vas a cambiar sobre el cartucho filtrante, te va a salir el litro de agua a unos 4,5 céntimos el litro. A 4 céntimos el litro, imaginaros. El gasto es como todo, o sea, te puede costar lo mismo que un iPhone, más o menos. La diferencia, hombre, yo entre esto y un iPhone, ¿qué quieres correr?
pruebas cada... ¿Qué queréis que os diga? 2 años. Entre esto y una tele de plasma, ¿qué queréis que os diga? ¿Entendéis? Esto es salud. O sea, es que es lo que decía antes, esto es salud. Oye, es que los huevos camperos valen 2 euros. Ya. Y los otros valen 80 céntimos ya. Pero la diferencia es muy grande. Entonces, de verdad, no es... Mira, la salud cuesta dinero. La enfermedad cuesta mucho más. Pero muchísimo, muchísimo más. Y lo que antes decía, esto protege la salud de mi familia. Mis hijas han ido a la escuela con el agua de casa. Han ido a la universidad con el agua de casa. Porque desde que tenían uso de razón, teníamos esta aparato en casa. Y son las primeras que no beben otra agua que no sea un agua en condiciones, ya se han acostumbrado. Se han acostumbrado. Y eso es, para mí, no sé, es que son cosas... Pero evidentemente, yo os puedo decir que cualquier osmosis inversa potente vale doble que esto. Y cualquier sistema de los que te están anunciando por ahí, no quiero decir marcas, de agua hidrogena, que es una milonga, vale 3 veces, 4 veces eso. Entonces, al final, se rentabiliza en muy poquito tiempo. Y sobre todo una cosa importante, vas a beber más agua. Mi mujer prácticamente no bebía agua. Hasta que no pusimos esto, no bebía, porque no me gusta, no me gusta. Cuando pusimos esto, y una cosa fundamental que de verdad que insisto que hagáis es, por favor, beber más cantidad de agua. 3 litros, 2 litros y medio, 3 litros de agua todos los días a sorbitos. Antes lo comentamos, los niños de pequeños, los chavales tienen el sensor de la sed muy activado. Un niño enseguida tiene sed. A medida que cumplimos años, el sensor de la sed de nuestro cerebro va apagándose. Y llega un momento que no bebes porque no tienes sed. Y eso es un error. Tienes que beber aunque no tengas sed. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil, agárrate el móvil, ponte una alarma y que te suene cada hora. Y cada hora bebes un vasito de agua. No se trata de que te bebas 3 litros a la mañana, no, a vasitos, a vasitos, a vasitos. Uno tiene que ir al baño 7 veces al día. 7 veces al día. Y el color de la orina tiene que ser un color blanco rueda. Blanco rueda. El blanco rueda, ese es el color que tiene que tener la orina. Como el color de la orina sea cerveza o ya no digo clara, sino cerveza Golden, estás complicado. De verdad. Porque, insisto, si tú no tienes un filtro, tu cuerpo es el filtro. Y si todos los contaminantes que tenemos que eliminar por nuestros riñones eliminan toda la porquería, la eliminan con poca cantidad de agua, la concentración de esos desechos es terrible y es la que provoca muchísimos daños. La mejor política para tener los riñones sanos es beber agua pura en buenas cantidades. ¿Qué más? La duración del aparato. El aparato en sí, no el filtro, que ¿cuánto dura? ¿El aparato? La vida útil, ¿no? La vida, yo en mi casa tiene 14 años. Esta. Le cambio. Es más, el mes que viene, este mes de octubre, de septiembre tengo que cambiar el cartucho. A mí me dura más o menos justo el año, porque en mi casa tiramos de agua, claro, porque no solo tiramos de agua para cocinar, tiramos de agua para limpiar la fruta, limpiar la verdura. Ojo, que eso es importante, ¿eh? La fruta y la verdura no la limpies nunca con el agua del grifo, ni hablar, ¿no? El agua del grifo en mi casa solo es para fregar, exclusivamente para fregar. Todo el agua que entra en el cuerpo de forma directa o indirecta es agua tratada. Cafés, tés, infusiones, limpiar fruta, limpiar verdura, hacer caldos, sopa. Es que son 5.000 litros. Es que si no los gastas, no los recuperas. Pues os decía, cuando esto lo instalan en una cafetería para alimentar la cafetera, bueno, para que esa cafetería se gaste 5.000 litros de agua en cafés, tiene que estar dando 5.000 cafés al día. Un café tiene más o menos 12-15 mililitros de agua, más o menos. Entonces, ¿qué hago yo siempre? Le pongo una salida a la cafetera y le meto una salida y le pongo un grifo, que se lo puedo poner en la propia barra del bar para que vea, o se lo pongo en la cocina, o que fabrique hielo, que esa es otra. También lo podemos instalar en las máquinas de hielo. Hombre, yo no soy de beber, pero me he enterado que en algún sitio un gin tonic te cobran 12 pavos, ¿no? O más. Bueno, aquí los que estamos parece que no sabemos de esto mucho, porque no, bueno, en el fondo igual saben, pero no quiere decir nada. Entonces, no, pero lo que es increíble es que te cobren ese dineral y que te pongan agua, que te pongan un poquito de hielo con agua de grifo.
Bueno, pues en los sitios donde van un poquitín así, o sea, que es lo que tiene, es tan versátil que en cualquier sitio que se necesite el agua se puede meter. Carnicerías, panaderías, pastelerías. Yo tengo puesta aquí una pastelería en Megull, aquí, Zuricaldae, puesta. Pastelería, en la cafetería, en restaurantes, colegios, escuelas, guarderías de niños. Y por supuesto en casa, por supuesto en tu casa, en tu oficina. En tu oficina, pues con los armaritos que hemos visto que te enfrían y calientan el agua. Tú lo conectas, tienes un depósito que frío, tienes un depósito que calienta. En invierno, pues es maravilloso hacerte un té. Te sale el agua ya a 80 grados, pero te sale este tipo de agua. Pero sobre todo en casa, absolutamente para todo. Limpiar todo. Y es que para eso está diseñado, para que una casa de 4 o 5 personas, sin escatimar agua, tengan por un año. A ver, sí, Manuel, que preguntaba acerca de la duración del aparato, expresa sus dudas de que la parte electrónica pueda durar tantos años, o sea, puede durar tanto tiempo, y además también pregunta acerca de la vida útil de la lámpara ultravioleta. No, la lámpara va con el cartucho. Cuando yo sustituyo el cartucho, meto un cartucho nuevo, y el cartucho nuevo viene una lámpara nueva. O sea, y buena pregunta, mira, además, tienes razón. A mí se me estropeó el módulo. Ahora me acuerdo. A mí se me estropeó el módulo. ¿Cuándo se me estropeó? Y se me estropeó por un problema que tuve en casa de un rayo que entró. Me reventó la fuente de alimentación y la fuente de alimentación me destrozó el cacharro. El módulo lo compré, creo que me costó 70 euros y el seguro me lo cubrió. Me pasó a mí en mi casa. Lo mismo que me pasó en mi casa, que un día me reventó el filtro. Porque de la noche a la mañana, sin avisarnos, me cambian la cometida de agua y de tener 4 kilos me meten 9 de golpe. Y el golpe de ariete, que es cuando te quedas sin agua y viene el golpe, el 9 kilos de golpe de ariete se convierten en 22 vales de punta. Reventó por todos los sitios. Lógicamente, esto está hecho para lo que está hecho. No reventó, os cuento. El anillo este, además es curioso. Más, míralo. No, tengo otro anillo aquí, perdón. Es que he venido con otro que tengo aquí desmontado. Este anillo, que es el que sujeta, la tapa, reventó. Y a raíz de eso, es que es curioso, esto me pasó a mí hace como unos 9-10 años. Y no, 12 años, porque hace 10 años hicimos un curso, 20 personas en España, con 16 ingenieros de esta compañía que vinieron de Estados Unidos y nos reunimos 8 fines de semana en Madrid. Y yo le dije al ingeniero lo que me había pasado en casa. Las antiguas aros tenían la rosca continua. Estos nuevos no tienen la rosca continua, tienen la rosca discontinua. ¿Por qué? Precisamente para evitar eso. ¿Qué es lo que pasó? Dilató y reventó, o sea, dilató la presión, lo abrió de tal manera que ¡pum!, salió la tapa para arriba. Con este tipo, cuando le dijimos eso, con este tipo de rosca discontinua, aunque dilate, no abre. Con lo cual, los propios gringos, cuando yo les comenté la situación, se quedaron aquí diciendo, me pasó esto. Oh, miraron, apuntaron, y en el siguiente mes que hicimos el siguiente curso, me viene el gringo y me regala el año. Y mira, lo hemos hecho para ti. Y desde entonces, todos los filtros vienen con el disco, con este aro, pero con la junta, con la rosca discontinua. Pero lo único que me ha pasado, no me ha pasado otra cosa. Y sí, el módulo me lo rompió el rayo, pero insisto, vale 70 euros la pieza. El aparato viene con 2 años de garantía o con 5 años, como uno quiere. Pero nosotros hemos instalado, no sé, muchos. Ni un problema. Y si hay algún problema, la compañía responde por todos los sitios. Jamás ha habido ninguna situación. No, en ese sentido, la seriedad del fabricante es brutal y no, pero yo no he tenido ningún problema en ningún lado. Y los hemos instalado en sitios complicados. Tengo instalado en una casa, en un chalet, que viven en una isla extraña, donde no tienen absolutamente nada y recicla el agua de la lluvia. Y viven con el agua de la lluvia.
recoge el agua de beber, la mete en un depósito de polipropileno de 150 litros que tiene enterrado y el agua de beber la pasa para aquí. Maravilloso. Le hemos solucionado la vida. Le hemos solucionado la vida. Tipo, cuando lo vio, explotaciones agrícolas, mira, tengo una persona, mira, esto es otro caso, en Galicia, un fontanero ya jubilado, que tiene una chale precioso y tiene un huerto ecológico, certificado, tal. Bueno, todos los años el agua la saca un pozo. Y todos los años la Consejería de Sanidad de Galicia, como es lógico, le hace la analítica. Y hace 2 años, no, 3 años, el tiempo pasa por ahora, 3 o 4 años, acababa de justo de conocer el filtro, me llama aterrado el hombre porque le habían denegado la certificación. Porque tenía el agua de pozo contaminación con Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria y claro, tiene una concentración muy elevada de bacterias. Y si yo riego las plantas con agua con bacterias, esas bacterias pasan a las plantas. Es importante. O sea, si yo tengo espinacas y yo las riego con agua con bacterias, las bacterias pasan a la espinaca. Yo me meto una espinaca con bacterias. Por eso en las granjas o en los huertos ecológicos tiene que llevarse un control exhaustivo de todo. Y me llama el hombre aterrado. Luego descubren, dicen, si en este pozo nunca hemos tenido el problema, sacaba el agua a 35 metros de profundidad. Pero a unos 500 metros había una granja enorme de vacas. Que el dueño echaba todos los purines, todas las basuras a la huerta. Sacas el filtro de casa, el que tienes en casa, lo llevas a la huerta. Con una bomba sacamos el agua del pozo. La pasamos por el filtro y el grifito que te vaya llenando el depósito de polipropileno. Y tú tienes 1000 litros, 1 metro cúbico de agua guardada. Soterrada. Tapado hasta arriba. Cuando necesitas, por goteo lo sacas. El resto, te lo desmontas y te lo llevas a casa. Solucionado. Llamaron a la consejería, vino la técnico de análisis, le hizo la prueba antes y le hizo la prueba después y le dio el certificado. Entonces, al final, nos adaptamos a cualquier circunstancia. Es una de las maravillas que tiene este aparato, que está diseñado de tal manera que lo podemos adaptar en cualquier situación, en cualquier sitio. O sea, yo de verdad yo no me he encontrado ningún problema que no hayamos podido solucionar. Porque además los montajes, el que hicimos en el Ayuntamiento de Alfafar fue espectacular, porque toda la instalación la hacemos con este tipo de tubos. Alimentarios. Y sacamos el agua que pusimos a la entrada del ayuntamiento del jardín. Fuimos un sábado, desmontamos los rodapiés, llevamos los tubitos por los rodapiés y sacamos el tubito en mitad de la entrada. Con ese tubito alimentamos el filtro y la salida del filtro al armarito que enfría y calienta. Y la gente decía, ¿de dónde han sacado estas personas agua? Y veían un tubo y salen por la... ¿De dónde? Si aquí no hay agua, bueno, si no hay un baño por ningún sitio. Bueno, pues nos volvimos locos. En uno de los talleres que tengo montado en la Ford, el agua la traje de unos 25 metros. Un tubito por el falso techo hasta llevarlo. ¿Dónde quieres el filtro? Ahí. Yo te lo llevo ahí. Entonces, por eso las instalaciones, los costos pues pueden cambiar un poquito en función de la complejidad, pero habitualmente en cualquier sitio normal, nada. Generalmente en el precio del filtro nosotros incluimos la instalación. Yo salvo que sea la cosa muy complicada, o que hay que mirarlos, pero vamos, el 95% de los filtros que hemos instalado no hay ningún tipo. Además, a mí me gusta explicarle al dueño cómo desmontarlo, cómo montarlo, cómo llevárselo esto, cómo llevárselo a cualquier sitio. Pues bueno, lo podemos instalar con este grifo. También tenemos este otro grifo también. Por ejemplo, este es otro. El filtro te viene, cuando compras el filtro, te viene o con esta manguerita o con este grifo. El filtro siempre te viene, o lo eliges con esta manguerita o lo eliges con este grifo. ¿Este grifo qué es? Pues bueno, yo tengo el grifo de casa normal y hago un segundo agujero en la encimera y pongo este grifito. Entonces, puedo tener el grifo para fregar y el grifo para beber. Vale. Esto, la manguerita, pues mucha gente que no quiere hacer un segundo agujero o vive en un piso de alquiler, pues lo pone así, lo pone encima de la encimerita, la máquina y no le pasa nada. Que, oye, rizando el rizo, pues yo lo que tengo en mi casa puesto es esto. He quitado mi grifo principal, lo he quitado y he puesto este grifo. Y este es un grifo que tiene 3 vías, fría, caliente y agua depurada. Con este mando, la fría y la caliente por este caño, y con este otro mandito, el agua depurada por este otro. Este es un grifo que lo compras
en internet, lo compres en Palestina, no es. O sea, el filtro no te viene con este grifo. Entonces, cuando una persona me dice, oye, a mí me interesa lo de cambiar el grifo principal, digo, bueno, pues ¿sabes lo que vas a hacer? Cuando compres el filtro, cómpralo con esta manguerita. Y esta es la manguerita que vas a tener para usar el filtro cuando te vayas de vacaciones. Entonces, el día que te vayas a cualquier sitio, desmonta la manguerita. Sí, yo lo instalo en un hotel, en la habitación del hotel, en el grifo del lavabo. Porque el grifo del lavabo siempre se salía estándar. Pero cuando he ido con las tías al apartamento, un apartamento a Canarias, o sea, en el mismo apartamento, antes de quitar la maleta, desmonto el cacharro, conecto con la manguerita y ya tengo agua. Lo desmonto, lo vacío, lo meto en la mochila y para casa. Entonces, tenemos todas las opciones, de verdad, todas las opciones, y si no la tenemos, la buscamos. El lema nuestro es que solo con las cosas imposibles tardamos 24 horas. Las difíciles las resolvemos al momento. Entonces, de verdad que es un poco... A mí me gustan mucho este tipo de retos, pero hasta ahora todos los retos los hemos solucionado. Porque insisto, la maravilla es que esto es una maravilla. Entonces... ha hecho un cálculo, sí. Estás estando de 5.000 litros y demás, entonces dice, 5.000 litros al año vienen a dar unos 13 litros y pico cada día. Y dice como si no es un poco insuficiente para una familia de varias personas, 13 litros de agua purificada al día. Y luego, y por último ya, Manuel también quiere saber la extensión máxima de los tubos desde el filtro hasta el grifo, porque ahí vemos que es una distancia reducida, un tubo reducido, y él quiere saber la máxima que voy a existir desde el filtro hasta... ¿Pero de esta manguerita blanca? De toda la instalación. Sí. Esta manguerita blanca tiene 1,5 metros, pero si yo necesito más la puedo empalmar, ¿eh? En eso no hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. Este es tubo alimentario. Este es un tubo alimentario que tenemos, pero si tenemos que si esto es... O sea, imagínate, lo que me está diciendo es que el filtro lo tengo que colocar a 2 metros del grifo. Y lo quiero por encima de la encimera. No hay problema, lo empalmamos. No hay ningún tipo de problema. En ese sentido, es un tipo de tubería que es especial, pero tenemos todos los latiguillos, todos los empalmes, o sea, insisto, todos los conectores. Problemas de montaje no existen, ningún problema de montaje. En cualquier condición, en cualquier circunstancia, podemos llevar el agua. Tardaremos más, tenemos que hacer una instalación por encima del techo, por debajo del techo, por el exterior, por donde sea. Pero utilizar tubo flexible básicamente de 8, 9, 10 milímetros de diámetro, lo podemos mover de maneras, bueno, yo he hecho instalaciones de verdad que increíbles, porque es eso, porque se puede hacer. Y luego la primera pregunta era rendimiento, ¿no? ¿He entendido? Más que una pregunta era una programación, porque había hecho el cálculo de a ver cuántos litros habían por día, 5.000 litros que había hecho al año, sí, para un litro, y le había dado un resultado de 13 litros y pico, ¿no? Entonces decía que 13 litros y pico podía ser insuficiente para una familia de varias personas. No sé cómo lo tenéis. No, a ver, está calculado para entre 4 o 5 personas. Daros cuenta, 4 personas a 2 litros de agua al día, ya estaríamos hablando de 8 litros de agua de beber. Calcula otros 3, 4 o 5 litros de agua de cocinar al día. Ahí tiene los datos. Ahí tiene los datos. La idea es que por lo menos 2 litros de agua al día, 4 personas, 8 litros. Si nos salen 13, pues tenemos otros 5 litros más para cocinar. Yo creo que con 5 litros al día para cocinar, creo que tenemos de sobra para cocinar. Y no igual todos los días. Yo todos los días no hago sopa, yo todos los días no gasto 5 litros. Hoy he hecho lentejas, yo sí, hoy habré hecho, pues yo qué sé, pues le habré echado 1 litro de agua. Otro litro de agua que habré utilizado para limpiar la lechuga y para limpiar las patatas. Y para limpiar los pimientos que me he puesto después para comer. Pero, ¿entiendes? Eso es un poquito más o menos. Pero insisto, y de verdad insisto en este tema, imagínate que han pasado 10 meses y te pita. No hay problema porque alargues un mes más. No hay ningún problema, insisto, no tienes ningún tipo de problema.
porque te va a seguir depurando con la misma calidad del agua. Simplemente es por normativa marca unas pautas, por normativa, pero insisto, NSF te hace las pruebas cuando ha pasado 7.000 litros. Es que es bastante peor que el filtro esté año y medio sin que pase agua, a que te gaste los 5.000 litros en 10 meses. No pasa nada. ¿Entendéis? Se degrada más el filtro simplemente por estar en inmersión más tiempo. El carbón activo. Evidentemente este panadero se gasta un cartucho a la semana, porque bueno, el hombre hace 8 toneladas de pan y bueno, me pita y paso, yo lo que quiero es un agua de calidad perfectamente, y lo cambia, lo cambia. ¿Podría aguantar mes y medio? Claro que puede aguantar mes y medio, no le va a pasar absolutamente nada, porque absolutamente nada, o sea que es un poquitín, son las pautas normales y de alguna manera lo que intentan todas estas normativas y estas certificaciones es que te garanticen el 100% de pureza total. Pero insisto, y es un tema que nos hicieron mucho hincapié los ingenieros cuando nos hablaron de estas normas. NSC certifica después de que han pasado 7.000 litros. Entonces, claro, tienes la total tranquilidad. Digo, oye, me ha empezado a pitar. No te preocupes, lo pides el mes que viene el cartucho, que no va a pasar absolutamente nada. ¿Y el que cuando se te gasta, lo tiras o dónde lo Sí, recicláis? lo reciclamos, sí, sí. El punto verde. Ha sido peligroso. Yo generalmente cuando yo hago el cambio me suelo llevar el cartucho, este es un cartucho viejo, usado, obviamente, que he cortado en sección. Entonces yo lo que hago es, quito la lámpara, una tapita, la lámpara la meto y esto lo tiro en orgánico. Sí, la lámpara ha sido peligrosa. A mí siempre me gusta llevarme yo el filtro. Pero como todas las lámparas, ¿eh? Ya me yo el filtro, cuando cambio llevo yo el filtro viejo y yo le quito la tapita, le quito la lámpara la meto en el punto verde en la zona de lámparas y esto el resto en orgánico. Eso sí es importante hacerlo. La instalación más lejana filtro que habéis realizado. A ver, no, pero, a ver, instalación más lejana, Por pérdida de presión. lo que yo intento es poner el filtro lo más cerca del grifo. Que el agua la tengo que sacar a 20 metros, pues la saco a 20 metros. Pero no pongo el filtro a 20 metros y el grifo después, ¿entendéis? Eso no hago. Porque yo no quiero que el agua vaya pasando por 20 metros de tubo. Que aunque esté bien, pero no quiero. Prefiero traer los 20 metros de tubo hasta aquí pongo el filtro y que de aquí, del filtro al grifo, pues allá, pues 1 metro, 1,5 metros, 40 centímetros, 50 centímetros. Fue un tipo de Marbella que nos dijo, yo quiero todo el agua de mi casa con esto. ¿Cómo? Sí, sí. Yo me quiero bañar con eso. Yo me quiero todo con eso. Digo, nada. ¿Tienes dinero? Sí, perfecto. Pero básicamente, ¿por qué? Porque esto nos da 4,5 litros por minuto. ¿Qué le hicimos? Le pusimos 10. Claro, un chalezazo. Agarramos un tubo de 1 pulgada. Metimos una araña de las que se coloca para hacer las calefacciones y 10 salidas. Estilo regleta. Y 10 filtros. Cada uno en su filtro. 4,5 litros por 10, 45 litros minuto. 10, 50.000 litros de agua. Se gastaba el teléfono el doble de lo que le costó esto. Dije yo, joder, tía, a ver si puede haber mucho de esto. Pero es que, ¿te das cuenta? No, yo quiero todo. Pues claro, nada. Con uno no puedes alimentar todo, porque con 4 litros minuto no puedes repartir en una ducha, en otra ducha. Pero si yo pongo 10, las salidas de esos 10 vuelven al mismo tubo y le están entrando 45 litros. 45 litros minuto tienes caudal para lo que tú quieras. O sea que, no os digo que al final todo es cuestión de qué es lo que tú necesitas. Si tú necesitas agua, te lo solucionamos. En empresas, lo mismo. En fábricas, igual. Depende de lo que es la necesidad que tenga, pues nos ajustamos. Hemos puesto en muchas fábricas donde hemos alimentado las máquinas de cafés, pues en casi todos los sitios que ponemos, pues les encanta, pues claro. De hecho, fabricar hielo tampoco implica que tú estás consumiendo para refrigerar la máquina y que te permita fabricar hielo, no quiere decir que estés consumiendo el agua tratada en esa refrigeración. Utilizas o un bypass o máquinas refrigeradas por aire. Por aire, exacto. Que es muchísimo más eficiente y más sostenible. Exacto. Una máquina de hielo que refrigera por agua es una salvajada. Una máquina que te hace 45 kilos de hielo al día, te echa
Desperdicios. Desperdicia 20 metros cúbicos de agua al mes en refrigerar. Es vergonzoso, tendría que estar prohibido. Vergonzoso la cantidad de agua que desperdicia una máquina que hace hielo refrigerada por agua. A mí cuando esto me pasó en un restaurante de muchas campanillas. Le dije, no, te voy a poner en la máquina, que me han dicho que no. Le puse el filtro, a la semana empezó a pitar. Porque usaba el agua del filtro también para refrigerar. Y le tuvimos, bueno, montar el bypass, montar toda la historia. Vamos, hay cosas. Pero en las máquinas refrigeradas por aire o las que están por agua, hacemos un bypass. Sigue desperdiciando un montón de agua del grifo, pero el agua que va al circuito de refrigeración es la que pasamos por esto. Y es la que utilizas para el hielo. Y el hielo no tiene nada que ver, ¿eh? Tú ves el hielo, es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Un hielo hecho con agua normal, un hielo hecho con agua del Esprit, no tiene nada de la propia configuración del hielo, el tamaño, la densidad, lo que aguanta, nada que ver. No hay burbujas en el interior, no hay nada extraño, todo es del mismo color. Yo no lo sabía hasta que lo empecé a ver, claro. Es la simetría. Es alucinante. ¿Alguna cervecera de visita un purificador? Pues mira, te puedo decir, ¿Cerveza local? no lo hemos instalado, pero ¿sabes por qué? Porque tampoco nos hemos movido en ese mundo. Yo realmente es que yo no me muevo, a mí me gusta dar un poco de soporte técnico a la gente que no nos hemos metido eso, pero cuando empezó la pandemia y que se empezaron a vender un montón de kits para que cada uno en casa hiciese la cerveza, este punto es maravilloso, porque una de las cosas importantes que se necesita para hacer una buena cerveza es una buena agua. Y todo el mundo que hace cerveza está usando agua mineral. Está comprando agua mineral. Nadie para hacer cerveza utiliza agua del grifo. Precisamente por lo que os comentaba antes, de las bacterias, del cloro, de un montón de cosas. Entonces, esto sería lo ideal para alguien que quiera hacer cerveza artesanal. Lo ideal. Pero yo concretamente no conozco a nadie que haga cerveza y pues, tampoco me he movido en ese mundo. Pero estoy seguro que si probarían esta agua, alucinarían. Pero panaderos y pasteleros sí. Sí tenemos varios instalados y ya tengo cafeterías y restaurantes cada vez más. Porque ahora se lleva mucho el agua a kilómetro cero. Porque es que no tiene sentido. Medioambientalmente es una aberración. Que haya millones de botellas de agua en los camiones cuando todo el mundo tiene agua en su establecimiento. Es una aberración que se esté vendiendo agua embotellada en los restaurantes, cuando todo el mundo tiene agua en su establecimiento. Pues agarro el agua, la depuro y la entrego. Y cada vez hay muchísimos restaurantes que ya te están vendiendo lo que llaman el agua kilómetro cero, que es el agua de su propio establecimiento depurada. Y te la entregan. Y evitar. De tal manera, Xavi entiende más de ese tema y sabe más. Hay muchas normativas europeas que van a empezar a restringir muchos temas de botellas de plásticos, porque... Sí, incluso ese agua kilómetro cero también tiene sus complicaciones a la hora de reutilizar el envase, ¿no? Porque tienes que tener unas condiciones higiénicas garantizadas en la hostelería precisamente para que te permitan utilizarla así, ¿no? Obtenerla así y dispensarla así. Ahí ACOSAN es uno de los organismos en el Estado que precisamente está vigilando esa tendencia, que ya se dio en Francia hace años y que ahora ya se incorpora de manera ya mucho más directa en el Estado. Pues no hay más por nuestra parte. Agradeceros verdaderamente la exposición que nos ha dado muchas cosas que para mí personalmente algunas de ellas absolutamente desconocidas y bueno, creo que la gente por lo que ha ido comentando está satisfecha. Nuestra idea es por lo menos informar cada persona suficientemente inteligente para saber lo que tiene que hacer, pero lo que sí es importante es que uno puede tomar una buena decisión si está informado. Si no está informado, la decisión que tome siempre va a ser errónea, sea la que sea. Y lo que nosotros intentamos es informar y luego dejar en la conciencia de cada uno las ganas que tenga de incidir en lo que hemos hablado. O sea, yo intento despertar la curiosidad. Y que, oye, a ver si lo que este tipo ha dicho es verdad. Pues investiga, porque hoy día la información está para cualquiera que la quiera buscar. Yo hace 15, 18 años no tenía ni la más remota idea de esto. Yo sé que mi padre hace 50 años en casa ponía un filtro. Anda narices. Para las peceras. Para las peceras. Y un vecino mío que tenía peces tropicales hacía cosas rarísimas. Y yo decía, ¿qué cosa más extraña? Bueno, pues curiosamente 50 años más tarde me he dado cuenta por qué las hacía.
Entonces, claro, hasta que uno no empieza a tomar conciencia de determinadas cosas, no das por hecho que como sale del grifo, pues será buena. Sí, sí, buena es, pero el ejemplo que ponía antes, seguro que todos nosotros hemos ido alguna vez a un restaurante de estas de comida rápida, de hamburguesas, todos conocemos. ¿Nos ha pasado algo? No nos ha pasado absolutamente nada. Yo me he comido esa hamburguesa con las patatas fritas, con esa ensaladita y con ese helado. El helado siempre es lo que más me gustaba. Bien. Pero si yo como todos los días de mi vida eso, ¿qué va a pasar? Ya le pasó a una persona que hizo el experimento. Chico joven, con 20 y tantos años, se tiró 6 meses comiendo exclusivamente ese tipo de comida. ¿Entiendes? Un experimento médico. En 6 meses, su cuerpo... Entonces, claro, ¿comes una vez te va a hacer daño? No, no te va a hacer daño si comes una vez. Pero estás todo el día comiendo eso, lógicamente, no estás metiendo los nutrientes, estás desbalanceando tu alimentación y tu cuerpo a la larga se va a dar cuenta. Pues lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con toda la comida. De verdad, por la boca entra la salud y la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta eso, que es muy, muy importante. Y yo le digo a todo el mundo, escatimar en otras cosas, pero no escatiméis en lo que coméis, no escatiméis en lo que bebéis, en eso no, por favor. ¿Dónde hay que llamar o cómo? Bueno, a través de las personas que habéis recibido los enlaces os podemos indicar cómo adquirirlo, cómo instalarlo, podemos dar los dos el soporte en una pega. O sea, yo en la presentación os he puesto mi email, si alguien me quiere mandar un email y me quiere consultar cosas o quiere información, yo encantadísimo. O sea, nosotros no nos guardamos nada, o sea, yo soy de los que comparto absolutamente todo, porque lo que quiero es eso, que las personas entiendan y oye, esto es interesante o no es interesante, pero quiero que la decisión la toméis con información, no de mala manera, porque a veces, insisto, uno toma decisiones sin conocimiento y son, de verdad, son decisiones importantes. Yo todo lo que tenga que ver con la salud, yo con algún amigo mío de vez en cuando he discutido. Cuando yo le digo lo que en mi casa nos gastamos en salud y digo, yo espero un poquito que haga tus cálculos, lo que en tu casa te gastas, lo que tú te gastas en tabaco, en cerveza y en gin tonic. Te gastas el doble de lo que me gasto yo en salud. Para que cada uno valora su dinero y lo emplea en lo que cree que es más conveniente. Entonces yo, en salud, de verdad, no escatimo. Ni no puedo comprarme un iPhone, no tengo un iPhone ni tendré nunca un iPhone. No me puedo ir al cine, pues no iré al cine. No puedo ir a comer a un restaurante, bueno, pues no iré. Pero esto en mi casa. Porque aquí sí que yo no voy a escatimar por 20 céntimos, 22 céntimos, 15 céntimos, 5 céntimos el litro de agua. De hecho, esta charla hace pre-pandemia y vamos a darla incluso también en el Real Club Náutico de Laredo. Y por razones obvias, pues la tuvimos que suspender. Y agradezco sobre todo al colectivo náutico de Chasemeste que nos haya abierto las puertas. Muy bien, pues gracias a vosotros. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buenas noches. Vale, adiós. Vale. Venga, Ramón. Bueno. Gabón.